Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, pues aquí estamos en este directo que hemos querido hacer en la noche de hoy. Lo hemos anunciado en redes sociales y demás, pues decíamos que a las 11:30 aproximadamente y bueno, pues hemos comenzado un poquito más tarde porque también hemos llegado más tarde aquí a casa y ha sido el tiempo de preparar, coger los huevos a los que les vamos a hacer la ovoscopia y demás y bueno, centrarnos un poquito después de llegar de fuera, ¿no? Todavía ahí estoy cuadriculando el huevo, como podéis comprobar, el primero al que le vamos a hacer pues esta ovoscopia. Y ya, como veis, pues no hace falta más, ¿no? Empezamos con mal pie porque este huevo está totalmente claro, ¿no? Los huevos creo que tienen 6 días porque los metimos, pues bueno, los metimos el fin de semana pasado, el domingo ya tarde, porque nos dieron los huevos aproximadamente una docena el sábado, pero quise poner la incubadora un tiempo antes para comprobar, me gusta hacerlo así para comprobar los datos que tenía. Saludos por ahí a Walmer León, ¿qué pasa? Y para ver la temperatura y la humedad relativa y todo eso, a ver si había cambiado o no. Y estaba bien y los metimos el domingo, la verdad, ya tardecito, ¿no? Intentando pues que me nazcan los pollitos el fin de semana y así puedo aprovechar para grabar vídeos y contaros y establecer, pues bueno, las diferentes historias que nos sirven para mantener contacto a través de esta afición que tanto nos gusta, ¿no? Ahora mismo aquí tenemos mucha calor, mucha calor. José Manuel dice que a qué temperatura y humedad estamos incubando. Pues estamos incubando a 38 grados y una humedad en torno al 60-65%. No preocuparos que ahora os cuento un poquito por encima los problemas con los que nos estamos encontrando, porque estamos encontrándonos con problemas. Por eso hago la ovoscopia. La ovoscopia nos sirve de excusa para entrar en directo y para ir contando, pues por si os sirve nuestra experiencia, ¿no? Aunque ya sabéis que dependiendo de la zona donde habitemos, pues todo esto se comporta de una manera o de otra, incluso con el mismo modelo de incubadora. Aquí hace mucha calor, la verdad es que nos ha pillado desprevenidos. Os he dicho más de una vez que aquí en Andalucía el calor es increíble. Si no has estado por aquí ni te lo imaginas, unas temperaturas bestiales. Pues este año ha empezado la cosa antes, ha empezado empezando prácticamente el mes de mayo. No estamos en verano y ya hemos pasado, estamos pasando todavía la primera ola de calor con temperaturas en torno a los 40 grados centígrados. Evidentemente, si hubiera sabido todo esto y fuera un poquito adivino, pues yo creo que ni siquiera me hubiera puesto a incubar. Porque para incubar aquí en nuestra región, con estas temperaturas que tenemos ya cuando va llegando, pues esto, lo que es mayo, junio sobre todo ya, es muy complicado, ¿no? Porque nos varía mucho la humedad relativa, la temperatura se dispara y tenemos aquí en casa 30 y tantos grados. El residuo de calor pues se hace bestial porque con nada que se apague la bombilla, como partimos de una temperatura ambiente altísima, pues te puede coger hasta grados y así es casi imposible, ¿no? Quien tenga un sótano o una casa de estas antiguas de muros grandes y demás, pues puede incubar prácticamente si se lo propone todo el año, ¿no? Pero no es nuestro caso, ¿no? Nosotros no podemos incubar durante todo el año, que más quisiéramos, ¿no? Y bueno, vamos a seguir adelante, evidentemente, con esta incubación de una docena de huevos de gallina. Tenemos vídeos ya grabados para poco a poco ir poniéndoslos de incubadoras comerciales que vamos comprando para nuestro canal hecho en casa. Y ya te digo, siempre me gusta tener, vamos a quitar este huevo que ya veis que está claro. Siempre me gusta tener algún que otro vídeo guardado ahí de repuesto por lo que sea por si por cualquier motivo, pues no puedo, por cualquier imprevisto, estar con vídeos, pues por lo menos tener las espaldas cubiertas y tener esa reserva, ¿no? Pero ahora mismo, pues
no estoy seguro, pero posiblemente sea esta la última incubación que hagamos antes de que apriete el sol ya un poquito, que es lo que nos queda, ¿no? Ahora mismo son pues 9 minutos los que pasan de las 12, estaríamos ya consumiendo los primeros minutos del domingo y seguimos saludando a los que poco a poco os vais incorporando a este directo. Y mientras estoy mirando este huevo, primero yo creo que no había duda de que estaba claro. Y este hay ahí, pues como podéis ver, una ligera formación venosa por aquí, ¿veis? Pero poquito más, ¿no? Parece que ha comenzado a formarse, pero tengo dudas de si sigue o si se ha quedado en eso. Por aquí parece que está un poquito más oscuro y parece que hay movimiento. ¿Lo veis? No sé si se aprecia. ¿Veis por aquí cómo se ve el embrión aparecer de vez en cuando? Fijaros bien. Parece que este sí tiene ese inicio de formación. Vamos a seguir probando, pues bueno. Y como os estaba diciendo, pues esta incubación se puso a tiro y decidimos hacerla, ¿vale? 12 huevos de gallina y dijimos, ¿por qué no? Vamos a dejar esta ahí. Richard Alcántara, se ve bien. José Manuel sí va a seguir. Saludando a todos los que estáis por ahí. Y me ha pillado con la garganta un poquito ronca hoy, medio afónico, pero bueno, con la botellita de agua aquí al lado, pues lo haremos sin problema. Fijaros aquí, aquí parece que se ve el embrión justo en esta mancha que tiene el huevo ahí de suciedad. Estoy aquí mirando y parece que hay algo, pero no se ve bien. No sé si porque coincide con esa mancha, ¿vale? Ahí está. Me pregunta César Castañeda que si no los limpio. No, normalmente solemos hacer una buena selección y ya está. Y esa mancha tampoco es de excremento, es de tierra que era mayor todavía, lo arañamos un poquito y quitamos la parte más gruesa, pero la tierra no presenta mayor problema, no te va a contaminar la incubación ni nada por el estilo, ¿no? Hay productos, muchos me preguntáis, hay productos para la desinfección de huevos. Son medidas que se deben tomar cuando ya incubamos incubaciones más grandes, de mucha cantidad, ¿no? Donde ya cualquier detalle te supone una cantidad importante de pollitos de más o de menos, ¿no? Pero a nosotros la verdad que es que haciendo una buena selección nunca nos ha dado ningún problema, ¿vale? Nos saludan por ahí Yuraima Rengel desde Venezuela, Puerto Ordaz. Pues un saludo a los que poquito a poco os vais incorporando. Yo creo que este huevo no tiene formación, pero de todas maneras lo vamos a dejar ahí y vamos a seguir incubándolo, ¿vale? Vamos a poner este otro. E igualmente tiene bastante mala pinta. Saludamos a César Castañeda desde México, que también se acaba de incorporar. Y fijaros, este huevo yo creo que no hay ninguna duda. Tiene un color así oscurito, pigmentada la cáscara ahí con esas motitas que se ven con la luz, pero sin llegar a nada más. Como podéis ver, yo creo que este está bastante claro. Hace poco hemos terminado en nuestro canal secundario el repaso a una incubadora con forma de pollito, así muy bonita para niños. Y hoy hemos terminado la serie de vídeos referente a esa incubadora. Todavía a lo mejor haremos alguna incubación más porque ya hemos hecho alguna que otra y la compartiremos más adelante. Como os digo, tenemos ahí una reservita de vídeos. Y seguiremos con los sorteos, por supuesto que sí. Cuando nos parezca, pues algunas de las incubadoras que vamos comprando para compartir experiencias con vosotros, pues las iremos sorteando, que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿vale? Vamos a poner este otro huevo y vamos a ver si cuando se enfoque vemos por ahí algo o no.
la verdad es que voy hablando con vosotros y me quedo mirando y de momento el porcentaje de fertilidad de estos huevos, pues bajito, bajito. Ahora mismo, ¿sabéis lo que pasa? Es que no tenemos disponibilidad de huevos propios y nos vemos obligados pues a comprarlos o cuando vemos la oportunidad, pero ya no nos llegan huevos de garantías como hace unos meses cuando la verdad podíamos decidir un poquito de cuántas hembras por macho y cosas así, ¿no? Pero bueno, como ya tenemos el camino andado del principio, tenemos la experiencia que es lo importante, también tenemos que adaptarnos, fijaros las venillas que se ven finillas, finillas por aquí. Tenemos que adaptarnos a la situación que tenemos y es esa y ya está, ¿no? Ya te comento, fijaros por aquí, ¿lo veis? Ya os comento que en estos casos se aprende más de los errores que de los aciertos, ¿no? Cuando muchas veces más en contra se tienen las cosas, pues más conclusiones positivas se sacan, aunque parezca mentira, ¿no? Que no tiene nada que ver con la desilusión, ¿no? Que la desilusión, esa se la lleva uno por dentro cuando se pone a incubar o a hacer las cosas con cariño, ¿no? Y ves que los resultados salen por la puerta de la incubadora en el momento que hacemos, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Una ovoscopia a estos huevos con 5 o 6 días de incubación, ¿no? Y este, pues prácticamente lo mismo. Ahí está. Por cierto, que seguimos mandando saludos a todos los que estáis por ahí. Ah, también quiero comentaros, por si alguno no lo sabe, que en la descripción de los vídeos, después ya cuando termine este directo, pues le meteré las etiquetas y pondré ya el vídeo en condiciones, ¿no? Eh, Tenéis el número de WhatsApp que hemos habilitado por si queréis enviarnos vuestros vídeos para compartirlos con todos los compañeros acerca de vuestras incubadoras, de vuestras incubaciones, de vuestros animales y demás. Ya que a mí me pasa también, ¿no? Tiene uno tantos conocimientos del manejo de redes o de informática y demás, y así, pues con ese número de WhatsApp creo que lo ponemos más fácil, ¿no? José Manuel nos cuenta, tengo una incubadora de 56, la modifiqué, puse un foco, usé el ventilador que traía, pero solo llega a la mitad de la incubación, no sé por qué. La humedad está en 75 y la temperatura en 38 y 78, no sé qué es lo que quiere decir, pero bueno, por lo pronto la humedad es un poquito alta, José Manuel. Y claro, siempre pues tengo que confiar en que esas lecturas son eh, reales, ¿no? Normalmente ese tipo de incubadoras que ya hicimos nosotros un vídeo con ese modelo, las modificaciones que le han hecho otros compañeros y que le ha funcionado a la perfección es el tema de modificarle el ventilador, ¿vale? El ventilador. Unos le han puesto otro un poquito más potente y así han conseguido que la temperatura sea homogénea en todo el habitáculo, o por lo menos dentro de un margen de temperatura que sea compatible para obtener buenos resultados. ¿Vale, José Manuel? Eso es lo que han hecho la mayoría de compañeros que nos han comentado experiencias con esa incubadora, con la del modelo de 56 huevos automática que también probamos nosotros. Buah, este, perdón, no hace falta ni comentarlo. ¿Cómo lo veis por ahí los que estáis? Se ve claramente que aquí no hay nada y van ya unos pocos. La verdad es que la fertilidad de estos huevos deja mucho, muchísimo que desear. Saludamos a Ana Fernández, que también está por ahí, ha puesto un comentario ahí cortito, que no sé lo que quiere decir, la. Aquí tenéis este sí se ve el embrión, a ver si enfoca. Ahora cuando se vea desenfocado se había visto algo de movimiento por ahí. Muy poquito. No sé si se apreciará en la imagen en vuestras casas, si lo estáis viendo desde el ordenador o si lo estáis viendo desde el móvil o pantalla tablet o en fin, cada uno
en lo que pueda, ¿no? Saludamos a Miguel Peña por ahí también. Ahí está, este parece que sí, ha habido un ligero movimiento, pero se ha quedado parado, ¿veis? Por aquí, por esta zona. Ujú. Saludamos a José Manuel Piñol. Hola Antonio, buenas tardes. Saludos desde Argentina. La verdad es que últimamente sois bastantes los que nos seguís desde Argentina. Lo digo por los comentarios y todo eso, ¿no? Pues fijaros el huevo este también. Si os digo la verdad, pues vaya desilusión, ¿no? Porque ya de por sí eran pocos y eso nos deja pues pendientes a poquitos huevos de incubación, ¿no? Con una semana solo. Bueno, seguimos, vamos a ver cómo seguimos. Buah, yo creo que cada vez que cogemos uno vamos a peor. Miguel Peña nos dice que es de Ciudad de México. Ahí está, pues ¿lo veis? Tampoco creo que haya ni la menor duda de este huevo. Vaya por Dios. Este sí está más oscuro. Vamos a esperar, vamos a ver si vemos por ahí algo de movimiento. Mirad por aquí, por este extremo. ¿Lo veis? Sí, por aquí, por esta parte, es por donde se puede apreciar el movimiento. Muy leve, pero se ve. Pero ya digo que de momento, pues 6 huevos claramente que se ve que no tienen formación. Rafa Hernández, pues Rafa Hernández piensa lo mismo que nosotros, ¿no, Rafa? Que este por lo menos sí es fértil, ¿no? Pues vamos a poner este y ya estáis viendo, ¿no? Yo creo que con este tampoco hay ni la menor duda de que está claro, claro, claro. Claro que no tiene pise y claro, claro como viene el huevo desde un principio. Saludamos a Ricardo de la Rosa, también desde México. Bienvenidos a este pequeño directo que hemos decidido hacer, iba a decir este sábado, pero metidos de lleno en el domingo porque son las 12:22. César Castañeda dice, yo insemino a mis gallinas, aparte de tenerlas con los gallos para garantizar por lo menos el 85% de fertilidad. Pues bueno, si te lo puedes permitir y eso, nunca he fertilizado las gallinas. Si te digo la verdad, en su tiempo miré más o menos cómo se hacía y eso, pero nunca he llegado a hacerlo, ¿no? Simplemente pues tener un buen porcentaje de gallos por gallina o de machos por hembra, dependiendo de la especie, y así más o menos nos hemos ido defendiendo, ¿no? Saludamos a Rodrigo García desde Argentina, Córdoba, de la Serendipia, Granja La Serendipia. Y también a Rafa Fernández dice, mis huevos tienen 3 días de incubación, ¿ya es posible ver si es fértil? Se puede ver, Rafa, pero ya es más, hay que tener más experiencia, porque fíjate, estos huevos, los claros, claros se ven perfectamente, pero ahí es donde hay que tener experiencia y estar acostumbrados a ver. De todas maneras, espera un par de días más y ante la duda sigue con la incubación, ¿vale? Yo prefiero cometer el error de seguir incubando un huevo claro que no cometer el error de tirar a la basura un huevo que tiene embrión y no lo veía claro, ¿no? Siempre es mejor ese tipo de error en este tema de la incubación. Pues bueno, poquito más. De 12 huevos, 5 parece que tienen pise, que son fértiles, y pues ahí tenemos 7 huevos, más del 50% estériles sin pise, como veis, claro, 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 como este que estáis viendo en pantalla. El primero que pusimos, pues salió claro, y este último con el que estamos, pues igual o más claro todavía. Comentaros bueno, que nosotros seguimos adelante con este tema de incubación, que pronto intentaremos hacer otra incubadora casera paso a paso, pero de momento seguimos dando consejos referentes a incubación, a humedad, a temperatura
y siempre, siempre hablando de nuestras experiencias, ¿vale? Rodrigo García dice, yo les mandé el vídeo del tordo renegrido. Sí, Rodrigo, lo tenemos ahí y vamos poniendo poquito a poco. Ya veréis, Rodrigo nos envió un vídeo contando la historia de un tordo que nos llamó la atención porque lo tenía el hombre en el hombro y por allá alrededor de su casa, suelto, libre, y se ofreció a contar la historia del tordo y la tenemos por ahí que ya la iremos poniendo cuando editemos el vídeo un poquito porque nos lo mandó a través de nuestro número de WhatsApp y ya pues editaremos los vídeos, los pondremos todo en uno y lo compartiremos como estamos haciendo poco a poco con todos los vídeos que nos llegan a través de los diferentes medios, pero ya digo que hemos incorporado un número de WhatsApp para que os sea más fácil si queréis compartir con nosotros vuestras experiencias, ¿vale? Y la verdad es que estáis en general mandándonos bastantes vídeos de vuestras incubadoras, de vuestras incubaciones, de vuestros animales y poquito a poco pues los vamos compartiendo, ¿vale? Igualmente vamos respondiendo todas las preguntas y siempre, por supuesto, pidiendo paciencia. Y yo creo que lo estáis entendiendo a la perfección, ¿no? Somos ya muchas personas dentro de las diferentes redes sociales y por supuesto en YouTube. Y cuando de verdad nos ponemos a contestar en los fines de semana, que es cuando, ya sabéis, durante toda la semana, entre el trabajo y las cosas que van saliendo, se nos hace muy complicado, ¿vale? Tiempo lo justo a lo mejor para preparar algo que contaros, alguna experiencia, eso hay que grabarlo, hay que editar los vídeos para dejarlos medio decentes, ¿no? Y después ya, pues cuando llega el fin de semana, pues intentamos darle un adelantón a los comentarios y demás, ¿no? Por eso digo, paciencia y poquito a poco iremos compartiendo. Y siempre, por supuesto, dando las gracias, porque igual que Rodrigo compartió lo de su tordo, pues muchos de vosotros compartís la experiencia con todos los compañeros y todo suma, ¿no? Todo suma, más información mucho mejor para seguir recogiendo información a la hora de que cada uno pueda hacer su incubadora y tenga buen porcentaje de nacimiento. Juan Manuel Piñol dice el 26 tengo nacimiento de unos huevos de gallina Sebri, te estaré enviando vídeo. Pues hemos tenido, José Manuel, la Sebri, plata, el dorado no me acuerdo, pero plata seguro. Y vaya raza más espectacular en el colorido de la pluma. Cogerlo, tenerlo entre las manos y desplegarle el ala y ver el colorido que tienen, la especie Sebrit es espectacular. Pues José Manuel, cuando tú quieras, si tienes algo que compartir, nos lo envías y nosotros con mucho gusto pues lo compartiremos con todos los compañeros. Pues bueno, poquito más. Son las 12:27 y nada, desearos que paséis pues un feliz resto de fin de semana ya. Gracias por estar ahí en este nuestro canal, en este vuestro canal. Y en cuanto podamos, pues iremos haciendo diferentes directos. Quiero recuperar lo de los directos respondiendo preguntas y estando con todos vosotros, ¿no? Lo mismo que respondemos a través de los vídeos y redes sociales, pues antes cogimos una buena costumbre de hacer directos los fines de semana y responder en directo a las preguntas que se vayan pasando, ¿no? César Castañeda, yo estoy a punto de sacar Orpington inglés borrado, chocolate azul, negro, splash, y luego les comparto los nacimientos en mi incubadora. Pues perfecto, César. Lo que pasa es que ahora, pues Raúl está estudiando y normalmente es el domingo cuando se va a donde está estudiando y hacer un directo así respondiendo para enfocarme y todo esto, pues es una lata. Prácticamente por ahí viene el problema de hacer este tipo de directos. Pero también ahora vienen las vacaciones de verano, en los estudios hacen una pausa importante y lo mismo aprovechando que podemos usar más a Raúl, pues aprovechamos y retomamos esa costumbre de hacer directos para responder a las preguntas y contarte algunas cositas que vayan sucediendo y que tengamos pensado en mente hacer, ¿no? Ir adelantándote información, ya sabéis que aquí te lo contamos todo sin tapujos, cuando lo tenemos confirmado o incluso muchas veces cuando digo que tenemos pensado hacer algo, os lo cuento, aunque después a lo mejor pues se tuerza por cualquier motivo. Siempre pueden pasar 20.000 cosas, pero
Nosotros no somos profesionales, no tenemos por qué centrarnos en un guión concreto y una escaleta para cumplir a rajatabla, porque entre otras cosas esto es imprevisible. Fijaros, yo hice la ovoscopia pensando de que iba a tener estos huevos, pues un buen porcentaje, y para que veáis, mientras he estado hablando me he llevado una decepción que de 12 pues hay 5 que parecen tener pises. Pues gracias, Juan Manuel Piñol. Gracias a todos los que habéis estado ahí. Yo desconecto ahora. Nos pondremos la familia ahora a cenar tranquilitos. Hoy un poquito más tarde porque hemos estado haciendo unas cosas y se nos ha ido el día. Y ya pues seguiremos compartiendo más vídeos, más cositas con vosotros. Y si tenéis alguna duda, pues adelante, os responderemos de verdad en cuanto podamos. Y el número de teléfono, el WhatsApp, pues lo hemos habilitado para que nos hagáis llegar lo más fácil posible los vídeos que tengáis pensado enviarnos, pero que evidentemente si utilizáis ese medio para hacernos una consulta, también os contestaremos por ahí. Y si veo una pregunta, no la voy a dejar sin contestar, eso tenerlo claro, ¿vale? Alejandro Cámara Martínez, buenas noches. ¿Cuáles son los parámetros de incubación de las gallinas de Guinea? Nosotros las hemos incubado con los mismos parámetros de incubación que los huevos de gallinas normales. Te puedes permitir quizás un poquito menos de humedad relativa, pero igual, nosotros hemos incubado Guinea con esos mismos parámetros de las gallinas normales y la verdad es que nos han dado muy buenos resultados. Con más días de incubación, claro está, pero bien. Pues lo dicho, pues nada más, con mucha calor. Hoy parece que hay una brisita que se está levantando ahora en la noche que parece que va a hacer que podamos dormir tranquilos o por lo menos con no tanto calor. Y eso, saludos desde Marchena, Sevilla, Andalucía, como siempre dando las gracias por todos los que habéis estado ahí en ese directo, que nos habéis acompañado en este directo y poquito más. Contestar a Miguel Peña me da cosa dejarlo ahí. ¿Se pueden incubar huevos del supermercado? Pues nosotros hicimos la experiencia y hay un par de vídeos, yo no lo recomendaría. Pero también es cierto que según el código de barras y las historias, la información del huevo, si es de cría extensiva en granja, por supuesto no tiene gallo. Si es de cría huevos naturales, aunque hayan pasado por refrigeración y todo, tienes un poquito más de posibilidad porque posiblemente haya gallos de por medio. Pero si me preguntas a mí personalmente, de una forma o de otra, no incubaría huevos del supermercado, ¿vale? También tenéis que tener en cuenta que hay pequeños comercios, tiendas más pequeñas, que hay criadores, personas de campo que tienen gallinas y han hablado con el dueño de la tienda y les llevan los huevos frescos del campo para que los vendan y son huevos normalmente de sus gallinas que tienen con gallos y demás y posiblemente sean fértiles, ¿vale? Depende de la situación, pero también tenéis que tener en cuenta que los huevos que se dedican al consumo pues van con otras temperaturas de mantenimiento. También hicimos un vídeo recientemente en nuestro canal, echarle un vistazo, hablando sobre si se pueden incubar huevos que han estado en el frigorífico. Y en ese vídeo que hicimos yo creo que arrojamos bastante luz sobre ese tema, ¿no? Otro compañero, ¿los pollitos de codorniz se alimentan solo o hace falta darles la comida? Para nada. Ponle una tapadera de cualquier frasco o un comedero al que lleguen bien y su agua y calor, que no le falte calor y ellos mismos se buscan la vida perfectamente. Además, esta especie en concreto son unos animalitos muy vivos, muy espabilados desde el minuto uno y no tiene problema. César Castañeda, yo les pongo un pollito y ellos aprenden de él. También. Normalmente nosotros, César, hacemos eso con los pollitos de pavo, que eso sí que son torpes, pero un montón. Le metemos un par de pollitos de gallina y los pollitos de gallina enseñan a los pollitos de pavo, picos o guajolotes, como se llaman dependiendo la zona, que esos de verdad sí que son torpes cuando nacen. Son una especie que la verdad son bastante, bastante torpes. Rafa nos dice, tuve una experiencia de 98 huevos fértiles, solo nacieron 68 pollitos. Los demás tenían pollos, pero no nacieron. No sé qué pasó. Pues pueden ser por diferentes motivos. De todas maneras, casi 70 de casi 100 es un porcentaje que no es tampoco malo. Pero claro, da coraje de que los pollitos se hayan formado y se queden dentro. Puede que tenga diferentes temperaturas en, dependiendo la bandeja o las bandejas de huevos. Puede ser
una posibilidad, pero claro, sin más datos, pues tampoco puedo decirte nada en concreto. Pues nada más, ahora sí vamos a despedir. No quería dejar a estos últimos compañeros con estos comentarios sin contestar. Que gracias por estar ahí. Aprovechad a tope lo que queda del fin de semana y desearos, ojalá, que estéis todos bien, igual que vuestras familias. Un saludo, un abrazo a todos y muchas gracias por estar ahí.